tesis doctoral. Llevo 3 años de doctorado. De esos 3 años, 1 completo fue de escolarización y 2 completos han sido lectura. Llevo 2 años haciendo lectura de textos todo el tiempo, y a veces es muy importante también poder tener un espacio para conversarlo, ¿no? Para decirles esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy leyendo, esto es lo que estoy escribiendo. El origen del trabajo doctoral tiene que ver con una injusticia que no está nominada, una injusticia que no ha sido considerada todavía por ninguno de los estándares ni los cánones del derecho tradicional, así como hay injusticia racial, así como hay injusticia de género, así como en el feminismo se hablan de injusticias patriarcales. En general, yo estaba planteando una injusticia que es la injusticia ocupacional. La injusticia ocupacional es una injusticia de la que nosotros no hemos hablado, pero que ya ha sido trabajada y que ya ha sido discutida por movimientos sociales en varios contextos de la historia de la construcción de nuestro pensamiento jurídico tradicional. Les hablo de el momento en que empiezan a disputar por el tiempo las organizaciones laboralistas, obreras y sindicales. Las organizaciones laboralistas, obreras y sindicales entienden que el precio de su fuerza de trabajo era disputable y además encuentran una relación de desigualdad muy fuerte. Ustedes ya lo han visto con el profesor Romer muchas veces, que es un marxista consagrado, pero digamos que podríamos empezar por ahí contando que esta idea de pensar la relación entre tiempo y injusticia es una idea que ya está atravesada en el derecho y que está puntualmente atravesada cuando el obrero disputa su tiempo de trabajo, ¿no? La disputa obrera y sindical que data, digamos, que termina desenfocando, desarrollando toda la teoría del derecho laboral, pero también la idea del constitucionalismo social, está planteando esa misma disputa asignando precio y valor, y hace una disputa en términos de valor y precio, y en todo caso es una disputa que tiene que ver fundamentalmente entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores o la fuerza obrera. Sin embargo, esta pregunta no se había llevado a cabo atravesada por el problema del género, ¿no? Digamos, con una línea, con una matriz transversal que tuviera ese género, es decir, ¿las mujeres qué? ¿No? Es la pregunta. Esta pregunta, atravesada por la matriz de género, fue desarrollada por la filósofa marxista y también Foucaultiana Silvia Federici. Y Silvia Federici dice, está muy bien que ustedes hayan contado el tiempo obrero y que ahora el tiempo obrero se pague, que se discute en términos de salario, nómina, paquetes de seguridad social, limitación de los horarios de trabajo. Está súper bien que hayan encontrado unos antagonistas muy claros, que son los dueños de la fuerza de producción. Está muy bien que hayan encontrado que los obreros tienen que organizarse como subjetividad política para dar esas disputas. Pero las mujeres, ¿qué? ¿Quién cuenta el tiempo de trabajo de las mujeres? Y pues por supuesto se viene toda la filosofía, toda la teoría, tanto de las ciencias sociales como del derecho, sobre el tema del derecho del tiempo de las cuidadoras. Digo de las cuidadoras porque, aunque hay cuidadores hombres de manera excepcional, en términos generales, quienes han estado a cargo de las tareas de cuidado en la historia de la construcción de las repúblicas, en todo nuestro continente, también el continente europeo y en las sociedades patriarcales, son las mujeres. Aunque pues hay casos excepcionales, yo tengo casos también y conozco casos excepcionales, pero en general son las mujeres, desde todo lo que significa una práctica de relaciones sociales, muy clara también, de relaciones sociales en asignación de roles, y donde hay unas asignaciones de roles asignadas a las mujeres al cuidado, también directamente relacionado por la condición natural de las mujeres de que son quienes dan a luz. Entonces esa relación íntima inicial con el bebé tendría también a desarrollar una idea ya mucho más ideológica de que las mujeres son las que tienen la aptitud para cuidar, y luego también una serie de asignaciones, una serie de castigos en la asignación de valores de uso y de cambio a su fuerza de trabajo. Entonces el trabajo de las cuidadoras asociada con cuidar, pero también con lo que se relaciona, ¿no? Cocinar, con la costura, la cocina y demás, son trabajos castigados en términos de valor de cambio, ¿no? Es decir, son trabajos subestimados, son trabajos precarios, ¿no? En contra de las mujeres. Hay varios textos de Silvia Federici que pues muestran esto. Pero quisiera empezar con el tema del patriarcado del salario, aunque me parece que Calibán y la Bruja es
un texto pues que mostrará toda la historia de la que yo les estoy hablando. Y luego tenemos que decir que sus primeros textos, que sus primeras intuiciones, con esta afirmación, cuidar es un trabajo y no te lo pagan, ¿no? Que es como esto, es mucho más contestatario, mucho más radical, lo encuentran ustedes primero en el patriarcado, en la revolución del punto cero, ¿no? Pero voy a empezar con un dato del patriarcado del salario, y es cuando cuentan que en las fábricas, en una lógica de explotación exacerbada, está contando ella un momento histórico del 840, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, pues también cuenta ella un contexto en el que más o menos las poblaciones viven hasta los 40 años, es decir, hay una expectativa de vida de 40 años, y esto básicamente por la revolución industrial. Los hombres y las mujeres trabajan y viven en la fábrica, o sea, todos van a la fábrica, allá tienen sus hijos, y allá los niños con la familia trabajan también. Ella muestra discusiones en las que, por ejemplo, las decisiones legislativas y de poder en el término del Congreso dicen: ¿cómo es posible que los niños estén por ahí rodando en condición de indigencia si pudiéramos cuidarlos al interior de una fábrica? Y bajo esta serie de argumentaciones moralistas, todos les dan las vestiduras porque los niños no tienen dónde estar y les parece que el mejor lugar es esa, la fábrica. Entonces un niño entra a la fábrica más o menos entre los 8 y 10 años, y de 10 a 12 años empieza su trabajo, su nivel de explotación. Imagínense ustedes una fábrica del 840 donde el papá, la mamá y el hijo están ahí en horarios de trabajo que superaban las 14 horas, digamos, ¿no? Que entraban a una hora determinada, pero salían una hora casi interminable, digamos, y donde los niños eran paridos y eran cuidados o por sus hermanas mayores hasta la máxima de 8 o 9 años, o por las abuelas, que eran las que asumían esas relaciones. Todo esto no les estaba dando cuentas, no eran productivos, no echaban cuentas productivas para los niños de los medios de producción, y eso se ve en actas que ella anexa en discusiones en el Congreso, en el plan de las reformas que aparece en el Reino Unido entre el 850 y el 900. En esas reformas el Reino Unido dice: no, hemos sido injustos, esta onda, ¿no? Hemos sido injustos, hemos sido explotadores, qué pena con los trabajadores, y todo esto, y lo que hemos decidido es que las mujeres vuelvan a las casas. Eso se plantea después de que las mujeres ya están en la fábrica, esa reversión. Y ella muestra organizaciones de mujeres de ese tiempo que no quieren hacerlo, porque van a regresar a las casas a trabajar no pago. ¿Qué cuentas echa el empleador para tomar esta decisión en las políticas públicas del Reino Unido? Plantea Federici, y todo esto se los estoy contando de una investigación muy profunda, muy concienzuda en el patriarcado. ¿Qué propuestas qué cuentas están echando ellos? Ellos están echando cuentas de que con un nivel de sobrevida de 40 años, su fuerza de trabajo está, su fuerza de trabajo no es productiva, ¿no? Es un tema de producción. Pero en cambio piensan ellos, si tenemos una mujer en casa que le garantiza alimentación al obrero, ¿no? Que le da un apoyo, que asume todas las tareas de cuidado, incluido las responsabilidades sexuales con su compañero, entonces el compañero va a tener una posibilidad de sobrevida mayor, ampliamos el nivel de sobrevida, y aquí está el tema más importante. Y luego garantizamos la siguiente generación de fuerza obrera, porque lo que sucedía en ese tiempo que no les daban las cuentas eran las cuentas reproductivas. Eso está totalmente documentado. Como no dan las cuentas reproductivas, entonces se necesita establecer otras políticas. ¿Para qué? Para que nazcan millones de niños, no así como que uno o dos. Ellos están hablando en términos globales. Y esos números gigantescos de niños, ¿para qué? Justamente porque se necesita un relevo generacional para estar en la fábrica. Otro de los ejemplos que plantea Federici también, para mostrar claramente que esta idea de la interrupción del embarazo tiene directa relación con los intereses de la producción, es el caso del nacimiento de las revoluciones industriales. Y ella muestra cómo realmente la quema de brujas no se da en la Edad Media, aunque en la Edad Media se plantea el concepto de la idea de quemar mujeres, bajo ideas supersticiosas de que se trataba de brujas, y de que había que controlarlas, y el control del cuerpo de la mujer obviamente está en una sociedad patriarcal que también es la religión. Pero Federici toca un tema interesante del Calibán y la bruja, y en ese tema ella cuenta que realmente las cifras de asesinatos de mujeres en términos de holocausto, porque ella nos dice, es un holocausto del que no vamos a hablar,
Hablamos del holocausto nazi contra la población judía, pero no hemos hablado del holocausto contra las mujeres. Y ese holocausto se da en la revolución, en los albores, en el inicio, en el nacimiento de la revolución industrial. ¿Por qué razón? Dice ella, y lo documenta claramente también, porque en ese tiempo no nos convenía o no le convenía a la sociedad industrial que la mujer tuviera un control sobre su reproducción y que en ese sentido interrumpiera sus embarazos. Que necesito niños naciendo para la fábrica. Y hacia esa idea entonces hay que controlar, hay que criminalizar el cuerpo libre de la mujer. Y entonces aparece todo este discurso criminal en contra de, digamos, soportando la idea del asesinato a niños gestacionales o de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Eso también está súper narrado y súper contado, ¿no? Hay muchos avances sobre esta idea y a partir de esta idea hay un tema en términos de justicia, ya que les he resumido la historia en términos de ciencias sociales, es una problemática, pero hay un tema en temas de justicia que ustedes ya lo han visto y son que todas estas organizaciones feministas están, después de este hallazgo histórico y después de sus propios sentires y de sus subjetividades políticas, están presionando para que haya transformaciones legales. La que nosotros hemos visto más reciente, que es una con la que amanecimos estas generaciones, pues es justamente el levantamiento a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando yo era estudiante, eso todavía era algo discutible, si no, todavía nosotros mirábamos la sentencia presentada a la Corte Constitucional como un avance importante, pero no se sentía como se siente ahora, que ya es casi un derecho indiscutible, digamos, ¿no? Eso ha sido un avance progresivo. Entonces, uno de los impactos a la legislación es un momentico, señores jueces, fiscales, dueños de los aparatos de justicia, no me digan que soy criminal cuando estoy ejerciendo un derecho. Esa es una de las disputas en términos legales. Pero luego aparece otra disputa interesante en términos legales. Y es, ok, y las que sí queremos tener hijos, ¿por qué tenemos que asumir todo el tiempo? Digamos, ¿por qué nadie ha dicho nada sobre nuestro tiempo y nuestra relación con proyecto de vida? Porque todavía no se ha dicho nada sobre la desposesión del tiempo. Es decir, sobre el tiempo que nos quitan bajo la estigmatización y la asignación de roles violenta y la asignación de roles injusta respecto de nuestras tareas de cuidado. Ustedes recuerden que la tarea de cuidado es una relación que se ejerce no solamente con un menor de edad, sino también con personas en estado de indefensión, que incluye enfermos, personas de la tercera edad, niños. En últimas, quisiera que ustedes tengan conciencia de que las personas en indefensión son una gran porción poblacional, primero de donde nosotros venimos todos y hacia donde vamos todos. Es decir, es una realidad de la que nosotros no queremos hablar, de la que nadie quiere tocar tema, pero es una realidad que es un descaro un poco de parte de la sociedad misma no reconocerlo. Nosotros venimos de un estado de indefensión y es un poco lo que plantean varias de las activistas del cuidado. Es como, llega al contrato social usted solito, nadie lo cuidó, pues, ¿no? O llega a la fábrica solito. ¿Y por qué nadie cuenta la historia de cómo es usted para estar así de grandecito y llegar a la fábrica o llegar al contrato social? Esta denuncia ya está hecha incluso por filósofas anarquistas de la construcción de los derechos humanos. La hija de Mary Wollstonecraft, que además es la que escribe Frankenstein, que se llama Mary Shelley. Mary Shelley ya lo observa. Mary Shelley ya ve claramente que hay un gran error en la teoría del contrato social. Y vean ustedes que en ese tiempo la teoría del contrato social es una cosa efervescente. Estamos hablando del siglo XIX. En ese tiempo el contrato social es algo que está poco. Pero Mary Wollstonecraft ya está observando que el contrato social propuesto, que se parece liberador, tiene sus complejidades. Y una de las cosas que observa la hija es que no tienen en cuenta el estado de indefensión. Y si no tienen en cuenta el estado de indefensión, no tienen en cuenta el tiempo de quienes acuden a ese estado de indefensión. Nadie lo ve. Y ahí voy a la reflexión filosófica que yo les traigo hoy, que es una reflexión por la que he estado dando vueltas para escribir mi capítulo de tesis. Podría suceder en las lógicas del derecho que hayan injusticias que se cometan todos los días de parte de una población muy grande en contra de una población súper gigante, que todos veamos frente a nuestros ojos una condición agónica, sufriente, desesperada, y que a todos nos parezca que eso es normal. Es decir, pudiese existir un dolor normalizado que además fuese una injusticia normalizada. La respuesta, por supuesto, ustedes la estudian en filosofía del derecho, es sí, puede ocurrir.
y podría pasársenos por encima de los ojos a todo un proyecto de sociedad liberal, a todo un proyecto de sociedad de derechos. La respuesta otra vez es sí. Y para dar un ejemplo de ello, siempre se acude a una que es emblemática, que es la injusticia racial. Yo, en varias de las diapositivas, cuando hablo con los estudiantes, les muestro los periódicos de anteayer, siglo XIX, o incluso comenzando siglo XX, y ustedes hasta el 930 pueden encontrar, en fin, o sea, pueden encontrar notas periodísticas, ¿no?, en que se venden personas de color, ¿no? Entonces dice, se vende negritos para jugar con niños, o se vende negra de estas características, puede trabajar, lavar, planchar. Abajo también se venden muebles y enseres, digamos, ¿no? Eso está en los periódicos. Yo siempre lo uso en mis diapositivas, me gusta mostrarles periódicos de ese tiempo, anteayer. O sea, nuestros tatarabuelos ya tuvieron relaciones esclavistas. Cuando yo cuento esta charla, hay gente que levanta la mano y dice, yo, profe, ya gente adulta, ¿no? Yo estaba de luna de miel y me ofrecieron para venderme una negrita de cuidado de hogar y demás, ¿no? La criada es algo reciente, nuestras abuelas todas tuvieron criadas, y la criada era alguien que se la sometía a trata de personas. Ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia Maria, viene a decirlo en el 1995, y era que esta idea de venga, yo me llevo a esta niñita linda del campo y la crío y le hago el favor a los papás, era una forma de explotación laboral, y era esclavista, y generalmente la niña que se llevaba era una niña negra. Entonces la injusticia estructural atraviesa nuestros ojos y todo es normal. Es decir, si en un periódico ustedes compraban y vendían gente, entonces eso quiere decir que estaba atravesado por el derecho. El derecho no deja que en un periódico salgan cosas ilegales. Usted no puede poner en un periódico, vendo mi hígado, eso es ilegal, o vendo un hígado de alguien más. Ustedes saben que eso está atravesado por la ley no lo va a permitir. Digamos, si ustedes lo ven en un periódico, es que decir que funcionó. En otra diapositiva que yo les muestro siempre es escrituras públicas de compraventa de seres humanos. Escrituras públicas en modelos jurídicos que existen hoy. O sea, todos dijeron, uy no, que embajada con los negritos, pero nadie revisó el derecho civil. El derecho civil permitió la compraventa de gente. Apenas anteayer. Y las injusticias estructurales entonces podrían decir, uy, qué horrible, pero menos mal las superamos. Y no, porque en los sistemas normativos el sesgo ideológico, digamos, el contenido ideológico del derecho siempre servirá para establecer relaciones de dominación y de desigualdad, siempre. Lo que pasa es que tenemos que aprender a abrir los ojos para verlo. Lo que yo planteo en mi tesis no es abrir los ojos, sino despertar las condiciones emocionales, ser capaces de conmovernos, porque la conmoción es algo que ha sido frustrada por las estructuras racionales. ¿Cómo se los pruebo? Se los pruebo súper fácil. Ustedes tienen un niño, acuérdense de un primo, hijo, hermanito menor, sobrinito, chinche. Y acuérdense también que alguna vez ese primo, hijo, hija, hermanita menor, además, se tiró al piso en un estado de shock porque estaba haciendo una pata leve. Recuerden ustedes que sus papás o el padre responsable temían porque decían, este se me salió de las manos, cosas como esas, ¿no? Yo que hice mal y cosas como esas. Y lo llevó al psicólogo y no tenía nada que ver ni con psicólogo, ni era una patologización como se hace ahora de todo. Un niño entra en shock, psicólogo urgente, siempre como enfermedad, no. Es súper sencillo de entender, está descubriendo una emoción que es la rabia, no la conoce todavía. Porque para entender la rabia, en un niño de 2 a 3 años, primero tiene que encontrar algo que lo sabe identificar desde esa edad, y es la injusticia. El origen de la rabia es la injusticia. Y ustedes van a pensar, no, pero para entender la injusticia tengo que estudiar 5 años de derecho, luego otros 2 de maestría y luego otros 5 de doctorado, ¿no? Una persona intuye la injusticia y es una forma de sobrevivir como especie, así como el miedo le permite incluir el riesgo y también sobrevivir como especie. Un niño pequeño tampoco tiene conciencia del riesgo y va caminando y por ahí va a pasar un carro, él sigue derecho, o se tira por un hueco, o todos los accidentes que pasan con los niños, y por eso las mamás y los papás van detrás, porque no tienen todavía desarrollado una emoción que les significará luego la supervivencia como especie. ¿Cuál? El miedo. Entonces el miedo le sirve para medir los niveles de riesgo y para desarrollar prácticas exitosas de autocuidado. Y si el miedo es una emoción originaria, una sensación, una emoción originaria, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de la rabia? También. ¿Y qué nos evita la rabia? El abuso del poder. Los seres humanos desarrollamos de manera evolutiva, no ayer, no en la Edad Media, no en la construcción de las civitas griegas, no. De manera evolutiva desarrollamos la porción emocional de la rabia
para evitar los abusos de poder. Pero como nuestras madres, desde que nosotros hacemos la pataleta, nos explican luego que nuestra pataleta está salida de desfase, entonces nosotros aprendemos también, para entrar a la civilidad, a racionalizar nuestros impulsos de rabia. La mamá le dice, uno dice, ¿usted por qué está ahí todo tirado al piso, alocado, tal? Entonces el niño está llorando porque quería un dulce. Yo quería ese dulce. Y usted no me lo da. ¿Qué es lo que está percibiendo el niño? ¿Por qué le da tanta rabia? Porque siente que están abusando del poder, abusando en contra de él. Porque lo más normal para el niño es que si él quiere el dulce, va pasando de camino y el dulce está cerca de él, ¿qué le cuesta a la mamá cogerlo de atender y entregárselo? No le piden al niño que entienda todas las demás relaciones de valor de cambio y de todas las demás cosas de las convenciones sociales de nuestra sociedad. No le pidan tanto. Él ve el dulce cerca y si no se lo entregan, a él le parece una injusticia, por eso entra. Está descubriendo una emoción y la mamá le explica varias cosas. Una de esas puede ser, mi hijo, no tengo para comprarlo. Venga, yo le explico, es que en estas sociedades, si uno quiere, uno se tiene que pagar. No tengo. Y quizá el niño luego lo entienda, o le puede decir el niño a una mamá, miren, almuerzo y se lo compro, pero si yo se lo doy ahora, le pongo el estómago. Una argumentación racional. Entonces los niños que están amaneciendo la racionalidad, cuando atraviesan la rabia por la racionalidad, la contienen. No porque haya desaparecido el impulso emocional, sino porque su cerebro racional le explica que ahí no hay una relación de abuso, sino una convención social que usted no entendía. Eso es básicamente. ¿Qué sucede en el marco de la injusticia estructural? Más o menos lo mismo. Una explicación racional de por qué usted sufre y yo no. Así funciona. Entonces usted como le explica a todo un universo de gente, a toda gente que trajeron en los barcos desde el África, que lo que estaban haciendo era perfectamente normal, fácil. Todo inventado, porque la filosofía y los inventos conceptuales en el marco de lo que estamos celebrando ha tenido también unos impactos bien complejos en la construcción de las civilizaciones. Y esa explicación es, verán, ustedes que hablan unos ruidos que nadie entiende porque no tienen lenguaje y no tienen Dios, además no tienen algo muy importante que nosotros sí, alma. Eso, básicamente. Súmenle a eso una teoría darwinista mal aplicada de la superación, de la evolución de las especies, donde se supone que el más fuerte tiene derecho a sobrevivir sobre el débil y que en esa práctica de supervivencia puede haber relaciones violentas. Entonces, aumenten el darwinismo toda esta idea tomista y teocentrista de la existencia del alma. Sumen. Entonces ustedes tienen una explicación tranquila, y es que los seres humanos sin alma merecen ser esclavos. Hoy nos reímos de eso, pues es ideológico, por supuesto. Ya la literatura abolicionista tiene que decir el derecho, pues el derecho lo dice cientos de años después, porque el colonialismo en términos jurídicos al menos termina después de la Segunda Guerra Mundial, en 1960. Y entonces ya aparecen los pronunciamientos UNESCO, ONU, de literatura abolicionista, donde básicamente están planteando que no deberían haber relaciones de desigualdad por criterios de raza, ¿no? Y además están prohibiendo el racismo y demás. Es más, UNESCO saca un comunicado que me parece muy potente, lo tengo en un artículo que publico, que luego les dejo la referencia, en que dice, a mí me manda la ONU que le haga una investigación, y es que establezca si hay una relación entre inteligencia y raza, es decir, que si hay razas más inteligentes que otras, y la UNESCO hace la investigación, es decir, se da la tarea, hace el trabajo de campo, tal. Y adivinen qué descubre pues para 960, adivinen, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que la UNESCO encontró que realmente hay una relación entre raza e inteligencia? Es evidente. Es algo evidente, pero tenía que decírselo al mundo. No hay una relación. No había una relación entre raza e inteligencia. Eso querría decir que no hay inferioridad de razas, que era el tema. Entonces, miren cómo funciona la idea de la injusticia estructural. Nosotros diríamos, bueno, pero profe, qué bien que no cuentes la historia porque el racismo ya acabó, ¿sí? ¿Ya terminó? ¿Seguros? Habría que preguntárselo a todas las poblaciones a las que no les han devuelto su tierra, sus orígenes, su lengua, y todo el epistemicidio que cometieron en contra de ellas y que están en estados precarizados en las costas de nuestro país. Y en términos de género, habría que preguntarse también si esa idea de injusticia estructural no se aplica a otras poblaciones. Porque la idea de injusticia estructural calzó perfecto para hablar de injusticia socioeconómica, que es mi capítulo en una lectura muy marxista, ¿no? Todo el papel ideológico del derecho, toda la aplicación de la idea de falsa conciencia, para terminar convenciendo a todo un montón de población obrera que tenían ellos la definición
Ellos tenían el mandato de ser para siempre los gobernados y los explotados sobre otra población que tenía la vocación para ser los explotadores. Y con una serie de valores, ¿no? Una serie de valores infundados. Entonces aplica para la población obrera, por supuesto, hay una injusticia socioeconómica. Aplica para la población afro, por supuesto, hay una injusticia racial. Y tendríamos que preguntarnos si aplica para las mujeres, claro que sí. Y en relaciones de cuidado, sí, de acuerdo. ¿Qué injusticia es eso? Todavía no tiene nombre. Es uno de los temas que yo estoy aquí planteando. Pero es una injusticia ocupacional, porque si nos roban algo, el tiempo. ¿Qué hacemos nosotras, las mujeres, con otro tiempo? Habría que también preguntarlo. Ese es uno de los temas que yo trataré de abordar en el siguiente capítulo. Es un capítulo sobre toda la lógica de lo que significa no tener tiempo. Pero yo se los digo así básicamente. Piensen ustedes, ¿qué hacen con sus propias vidas si hacen una negociación de su tiempo? Básicamente, siendo muy pragmáticos, son otra persona. O sea, que esto tiene que ver con un paradigma de dignidad no asociado con el ser en una sociedad para la fábrica, sino el ser en una sociedad con una idea de proyecto de vida. Yo quiero ser alguien. Y si quiero ser alguien, tendría que atravesarse por una no expropiación de mi tiempo. La lógica de la injusticia estructural, entonces, para poder concluir un poco esta conversación que yo les traía hoy a colación, lo que yo muestro es que sí hay una relación entre justicia estructural y derecho. Cuando yo les digo que el derecho normaliza, que saca actas notariales metiendo gente y todo esto. Cuando yo les explico que la mamá le explica al niño que ahí no hay injusticia, que tranquilo, esa forma de explicar el dolor del otro ha sido ya dicho por algunos teóricos de las ciencias sociales y de la filosofía y se llama teodicea, que es algo sobre lo que yo he escrito y vuelvo y llego al mismo punto en los últimos 10 años. La teodicea es una explicación del dolor. Al principio la teodicea puede ser necesaria, o no es una teodicea. La explicación del dolor a veces es necesaria, porque cuando a nosotros nos explican el dolor, nosotros podemos sobrellevarlo en mejores condiciones. Uno va al médico con un dolor horrible, pero cuando se entera que es un cólico, mágicamente el dolor es mucho más vencible y ustedes están tranquilos y pueden seguir sintiendo la misma intensidad, es decir, puede ser que su sistema neurológico central esté mandando las mismas señales, pero ya su grado de alerta y su drama sobre su propia condición es otro. Digamos, no se va a morir, y eso ya es bastante. Explicar el dolor es muy importante. Y en lógicas culturales, siendo que toda la sociedad va a sufrir, hacer una distribución equitativa de las cargas de dolor y explicarlo también es muy importante. Lo grave es cuando se explica de manera estructural para normalizar una injusticia, porque ahí el derecho tiene que hablar. Ahí tiene que hablar. Se está metiendo en su propio terreno, ¿no? Y entonces el derecho dice, lo siento, esta explicación al dolor no es una explicación correcta, es una teodicea. O sea, usted está viniendo a explicarme algo para que yo lo racionalice y no tenga rabia. A mí me parece muy importante, en ese mismo contexto, la rabia colectiva, el estallido social. ¿El estallido social qué hace? Revienta una rabia colectiva, representa una rabia colectiva y da algunas señales de injusticia como colectivo. La gente que se tomó las barricadas en el valle representa una población gigantesca que fue desplazada 20 años atrás y está contando una injusticia expropiativa de los últimos 30 años. Sí hay algo. Entonces, el estallido, la explosión colectiva de la rabia tiene una directa relación con la injusticia, porque levanta teodiceas. ¿Todo está bien? No, no todo está bien. ¿Este es el mejor de los mundos posibles, como piensa la teodicea? No, este no es el mejor de los mundos posibles. Y venga, les digo una cosa, no es justo, que es un detonativo de indignación. Cuando uno dice, no, qué problemática, porque cuando uno dice, no, qué problemática, pues no es como, qué problema, ¿no? Le casca al esposo, qué problemática, hasta cuando se dijo, no, hermano, eso es violencia. Entonces no es un tema de problemática, es un tema de justicia. Asimismo, cuando hay levantamiento de teodiceas, entonces ahí dicen, no, qué pena, eso no es un asunto, criar es una alegría que duele. El pobre se merece su suerte. No, el pobre no se merece su suerte. Detrás de eso hay una injusticia socioeconómica, ¿no? Entonces, un poco, para concluir, la relación entre derecho y injusticia socioeconómica, la relación entre dolor e injusticia socioeconómica, es que mientras el derecho, con su categoría ideologizante, justifica
explica el dolor humano y todo lo ve como una manera muy normal, mientras eso siga operando, o mientras eso opera, digamos, permite la aparición de la injusticia estructural. La injusticia estructural no podría funcionar sin una categoría ideologizante del derecho, con una explicación bien tranquila, bien descarnada del dolor de los seres humanos. Venga, yo le explico. Usted sufre, pero se lo merece. El pobre se merece su suerte. Venga, yo se lo explico. Usted sufre, pero en el fondo está feliz. Cada vez que yo hago esta charla con personas distintas, todas las veces me traen distintos ejemplos. Ser bonita eso me lo contó en Argentina. Yo tenía clase en Argentina el fin de semana que pasó y una estudiante dijo esto, ¿no? Me pareció súper lindo, como, no te quejes, mujer, de ser bonita, porque es el precio que debes pagar, algo así, decía ella. Y era como el dolor que tenía que enfrentar una mujer para ganar a cambio una belleza que le exige la sociedad, ¿no? Entonces, estas formas de mediar entre el dolor y la relación de tranquilidad de la sociedad respecto de están atravesadas por el derecho. Y muchas veces cuando están atravesadas por el derecho, justifican injusticias estructurales. Eso era un poco lo que les quería contar. Les agradezco mucho al profesor Romero y su invitación. Espero que esta reflexión implique nuevas y oportunas reflexiones y espero regresar para contarles mi siguiente capítulo sobre el derecho al tiempo. Muchas gracias.